Hecho. Bueno, pues os voy a compartir la pantalla y ya desde ahí pues hago la presentación y todo eso. Ahora José me habilitará la función de compartir pantalla. Está en la parte inferior, en el botón verde de compartir pantalla. ¿Qué pasa? Ay, que tengo que, espérate, tengo que darte a coanfitrión, espérate. Si no va a poder hacer coanfitrión. Ya. Ya, ahora sí, prueba ahora. Ahora sí. Genial. Bueno, pues, ¿quién soy? Pues soy un profesor más del área de ciencia de la computación, de inteligencia artificial, como José Carpio y otros, ¿cuántos somos? 9, ¿no? Por lo menos. Ajá. En el Departamento de Tecnología de la Información, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Lo que ocurre es que no me conocéis porque no he dado clase todavía. Fundamentalmente las clases las tengo en cuarto, en las optativas de cuarto y en obligatorias optativas de cuarto y en el máster en los últimos años. También soy miembro del Centro de Estudios Avanzados en Física, Matemáticas y Computación, que es un centro de investigación de la propia Universidad de Huelva. Lo pongo aquí porque es el centro de investigación que se ocupa de la parte de computación e inteligencia artificial. También pertenezco al Instituto Andaluz Interuniversitario de Data Science y Computación Inteligente, DASCI, que es de distintas universidades andaluzas y es un centro bastante relevante. Pertenezco a él pues desde final de año, ¿de acuerdo? Pero aunque lo veáis andaluz y todo eso, sin embargo, tiene unos aproximadamente 80, 90 investigadores y es además bastante puntero en ciencias de la computación, porque en Andalucía, a pesar de lo que se pueda pensar a priori, pues es un polo bastante potente, precisamente gracias a los investigadores que se encuentran en este centro en investigación en inteligencia artificial y también soy el coordinador del grupo de investigación en computación inteligente y minería de datos del Plan Andaluz de Investigación aquí en la Universidad de Huelva. Bueno, empezaré felicitándoos y diréis esto de empezar una charla felicitando, ¿de dónde viene? Vale, pues, ¿por qué os felicito? Lo comentaremos después. Motivación. ¿Por qué hemos incluido esta actividad aquí este año? ¿Por qué estoy aquí a contaros esto, ¿no? Pues yo pienso que fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Necesitáis saber, aunque bueno, ha podido llegar muchas cosas por distintas fuentes y por las propias asignaturas que habéis ido cursando en los últimos años y tal, pienso que necesitáis saber de una forma clara lo que se está cociendo actualmente en nuestro mundo de las tecnologías de la información y la informática. Bueno, ¿y tú por qué piensas que nosotros no estamos suficientemente al día? Bueno, pues como os digo, doy clase en cuarto y me gusta normalmente pues preguntaros sobre, bueno, yo llevo a escoger la especialidad de computación, eh, que os llevó a seleccionar las asignaturas, que os lleva a escoger o no continuar con el máster, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí en general, pues al principio se escucha bastante silencio y después ya se escuchan confesiones sinceras, ¿no? De, bueno, a lo mejor por descarte, bueno, me gustaba un poco más, pero en fin, no sabía si realmente ciertas dudas. Pero bueno, se puede incluir alguna actividad de este tipo en algunas asignaturas de tercero, incluso puede que en un futuro también en asignaturas de segundo, con más asiduidad y tal. Bueno, entonces, lo que se está cociendo actualmente en el mundo de las tecnologías de la información y de la informática en particular es la cuarta, nada menos que la cuarta revolución industrial. Y además, ahora lo comentaremos, también la existencia de muchas inversiones internacionales y particularmente europeas en el campo de la inteligencia artificial.
también pienso que es interesante para vosotros por cuestiones de proyección profesional. Es decir, obviamente a vosotros cuando terminéis aquí lo que va a afectar es la cuestión de empleabilidad, la demanda que pueda haber en el mercado y por tanto, aunque estáis en tercero o estáis terminando tercero, podéis aún planificar lo que queda de vuestra formación. Bueno, entonces, entramos un poco en materia, o comentaba, estamos en la cuarta revolución industrial. Revoluciones industriales, pues efectivamente llevamos 4, ¿no? En este gráfico que hay en la parte de la derecha, muy interesante, que encontré por ahí por algún sitio, decía que la primera revolución industrial era la de la máquina de vapor, la segunda la de la electricidad, la tercera era la de la computación y la cuarta la de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué son estas revoluciones industriales? Muy brevemente, no son otra cosa que revoluciones tecnológicas, fundamentalmente. Pero no solamente afectan a la tecnología, sino que suponen cambios en muchos otros niveles. Cambios económicos, cambios en la sociedad, son, digamos, momentos disruptivos, puntos de inflexión históricos que cambian, pues eso, a las sociedades por completo, ¿no? Y estas revoluciones industriales son equiparables, por ejemplo, a la revolución neolítica, que fue el paso de la sociedad cazadora-recolectora a la agrícola ganadera. Decíamos, existió una primera revolución industrial, siglo XVIII hasta mediados del XIX, centrada en la máquina de vapor, aunque podríamos destacar muchas cosas dentro de ella. No se trata de eso, sino de ver un punto, el elemento quizá disruptivo en cada caso, ¿no? Decíamos que era el paso de una economía rural basada en agricultura, que existía hasta el momento, hasta una economía urbana, industrializada, mecanizada, todo eso que ya os suena. La segunda revolución industrial fue desde 1850 hasta 1914 aproximadamente, depende de los especialistas y tal, y se centraría en la electricidad. Aunque, bueno, podríamos decir también muchas otras cosas en paralelo, ¿no? Como por ejemplo estas que se ven aquí, ¿no? Cambio de naturaleza en los procesos de industrialización, nuevas fuentes de energía, se empezó a utilizar el gas, la electricidad, como estamos diciendo, el uso del acero y el petróleo, nuevos sistemas de transporte como el avión, el automóvil, nuevos sistemas de comunicación como la radio, el teléfono. Ocurrió también la internacionalización de la economía, etcétera. La tercera, y esta sonará bastante más cercana, aunque digáis 1970, bueno, realmente, efectivamente, empezó aproximadamente en 1970, lo que ocurre es que todavía no se considera que tenga una fecha de final, ¿no? ¿Y eso por qué es? Pues porque aún la mayoría de los especialistas consideran, estudiosos de este tipo de fenómenos, consideran que aún nos encontramos en ella. Es la revolución científico-tecnológica. Y para nosotros nos afecta fundamentalmente porque, bueno, pues es el inicio de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, las computadoras, Internet. También las energías renovables, baterías recargables, pilas de combustible, redes eléctricas inteligentes, vehículos eléctricos. Como veis, es algo, estamos hablando de cosas que todavía están suponiendo, o sea, no están completamente implantadas o están en plena fase, pero podría ser la fase final de esa tercera revolución industrial. Y solapado con ella, y esto en general lo comento, fijaros, la primera fue durante mucho tiempo y se separó bastante de la segunda, no digamos ya de la neolítica, ¿no? La segunda vino más cercana, duró menos tiempo, la tercera más cercana aún, seguramente tendrá final en menos tiempo, y la cuarta se está solapando realmente con el final de la tercera, ¿no? O sea que cada vez están más cercanas y más comprimidas. Entonces, esta cuarta revolución industrial está centrada en precisamente la inteligencia artificial. No solamente es que otras, hay un montón de tecnología alrededor, como hemos visto en las otras revoluciones industriales. En este caso estaríamos hablando del Big Data, las tecnologías del Big Data, la industria 4.0, es decir, las fábricas inteligentes, es decir, todas estas fábricas que planifican las cosas que van a hacer de una forma digitalizada, son adaptables, no almacenan, tienen un altísimo nivel, por tanto, de coordinación. También hablamos del mundo de la Internet de las cosas, la cultura maker, los sistemas ciberfísicos, el blockchain, el cloud computing, es decir, una serie de tecnologías. Podríamos poner otras muchas que seguro se os ocurren en este momento, ¿no? Bien,
Entonces, cuarta revolución industrial, centrada en la inteligencia artificial. Algunos elementos estamos nombrando como el Big Data, el Data Science, todo este tipo de cosas. Vamos a ir viendo un poco después de qué va todo. Ahora me gustaría que, aunque somos pocos realmente, ¿no? Pues os atrevieseis los 4 estudiantes, creo, o estáis alguno más. 5, ¿no? No, 4 realmente, ¿no? Estamos 5, estamos 5. Yo aquí en la versión. Que me dijeseis, a vuestro juicio, ¿qué venden estas dos empresas? La primera, datos. La segunda, acciones de Bitcoin. Te lo dices por intentar decir algo distinto de lo que realmente a todo el mundo se le ocurriría, ¿no? Lo que vende Tesla, ¿no? A ver, evidentemente Tesla fundamentalmente lo que vende, lo que se ve que vende son coches, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Yo tengo una opinión diferente. A ver, Bueno, yo creo que también vendía baterías, ¿no? Otras actividades en paralelo, ¿no? Como por ejemplo, que afectan mucho a nivel económico, como habéis comentado, ¿no? Y Google, aparentemente, es una empresa de servicios por Internet, gana dinero haciendo publicidad y gana dinero, pues, también con otras cosas, ¿no? Como habéis apuntado. Lo veremos. ¿Dónde está el cambio de paradigma en la inteligencia artificial actual? Porque estamos diciendo que la cuarta revolución industrial está centrada en los datos, está centrada en la inteligencia artificial, cuarta revolución industrial, centrada en la inteligencia artificial, pero ¿qué ha cambiado la inteligencia artificial, que fue una disciplina que nació aproximadamente en 1950 y se ha ido desarrollando hasta ahora? Pues la inteligencia artificial actual tiene fundamentalmente, para poder ser revolucionaria, para poder producir este cambio importante de paradigma, tiene 2 elementos fundamentales. Uno sería, que es la inteligencia artificial de los datos, y el otro es la explotación comercial de esta inteligencia artificial. Son 2 cosas que no habían ocurrido hasta ahora fundamentalmente, o que son el eje, quizá. La inteligencia artificial de los datos, estamos hablando de la inteligencia artificial del data science y del machine learning. El data science es la explotación del conocimiento oculto en los datos, y sobre todo muy relacionado con el tema de grandes volúmenes de datos. Y el machine learning serían los sistemas inteligentes que aprenden por sí mismos, y para conseguirlo se le debe facilitar esos grandes volúmenes de datos y la tecnología que es capaz de hacer que los pueda tratar. ¿De acuerdo? Y no solamente, lógicamente, necesitamos grandes volúmenes de datos y la tecnología para tratarlos desde un punto de vista software, sino también las capacidades de cómputo apropiadas para ello. Es decir, esta inteligencia artificial de los datos, estamos hablando fundamentalmente de máquinas que aprenden por sí mismas. Nosotros lo que le ponemos, lo que hacemos son los algoritmos para que aprendan, pero después esas máquinas funcionan con lo que han aprendido con esos datos que les hemos aportado. ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer una pregunta? La comercial de la inteligencia artificial pues viene efectivamente por la pantalla anterior que os comentaba, ¿no? Es decir, empresas o grandes multinacionales que están ahora totalmente a la cabeza, serían, por ejemplo, Google, Amazon, Apple, Tesla. Son empresas que se dedican a investigar y comercializar inteligencia artificial. Antonio, creo que Jesús te quería hacer una pregunta. No sé, Jesús, Álvaro. Yo quería hacer una pregunta. Cuando dice el conocimiento oculto en los datos, ¿a qué se refiere? Vale, ahora lo comentamos precisamente porque un poquito más adelante tengo comentario de esto del data science, el big data y un gráfico que seguramente nos va a ayudar a comentarlo. Bien observado, está comentado justo adelante. Bien, las flechas estaban precisamente porque el big data está presente tanto en el data science como en el machine learning, ¿vale? Y veíamos qué venden estas empresas, comentábamos. Pues Google es una empresa de data science y de inteligencia artificial. La capacidad de desarrollo de modelos de inteligencia artificial de Google es enorme. Es un cambio de paradigma realmente en general, estamos hablando, es decir, antes los grandes avances en la inteligencia artificial o progresivos o continuos avances en inteligencia artificial lo producían fundamentalmente los centros de investigación, casi todos ellos en general públicos,
Sin embargo, en los últimos años, estas novedades, estos avances, se producen algunos de ellos muy particularmente dentro de determinadas empresas, ¿no? Y son estas de las que estamos hablando. Google en particular es Data Science, es decir, análisis de datos basado en técnicas de inteligencia artificial fundamentalmente. Y Tesla, en realidad ella misma no se considera una empresa de coches, de vender coches, sino que se considera una empresa de robótica con inteligencia artificial. Eso ya un poco nos señala qué piensan ellos o por dónde van a ir sus líneas futuras. Actualmente están vendiendo coches, pero también en alguna conferencia han comentado que su futuro elemento disruptor que aportarán al mercado, su siguiente robot, después del coche, no será la camioneta ni el camión, que eso está todo incluido. Que ahora todavía pues, no imaginamos o que pensamos que nos gustaría que hicieran, pero no tenemos la tecnología totalmente para poder hacerlo. Efectivamente, me comentabais anteriormente esto del conocimiento oculto y todo esto de que va. Y bueno, aclararemos un poco mejor lo del data science, el big data y todo. Pues ahora en este par de pantallas tratamos de hacerlo. El data science es fundamentalmente el uso de algoritmos, métodos y sistemas para extraer conocimiento a partir de los datos, sea cual sea su origen. Es decir, ahora no pensamos solamente en base de datos, ni por tanto en datos estructurados, sino en datos en general, aplicando técnicas de Machine Learning que están fundamentalmente centradas en técnicas de inteligencia artificial, así como analítica avanzada. Eso sería el mundo de la ciencia de los datos o Data Science en general. El Big Data, por su parte, no es exactamente lo mismo, ¿no? Que algunas veces parece un poco que se tiende a ver todo como si fuese algo muy parecido entre sí, ¿no? El Big Data en realidad es una tecnología que permite tratar o gestionar más fácilmente esos grandes volúmenes de datos que tenemos actualmente. Datos que pueden estar almacenados, que pueden venir por streaming, es decir, por flujos continuos, utilizando para ello computación distribuida, es decir, conjuntos de servidores, y por tanto lo hacemos de una forma escalable. Es decir, es una forma de poder afrontar los grandes volúmenes de datos que puede crecer sin modificar los algoritmos. Es decir, si tenemos un volumen de datos aún cada vez más grande, cada día progresivamente más grande, nosotros no tenemos que replantearnos los algoritmos que hicimos originalmente, sino que simplemente debemos añadir capacidad de computación y sin parar el funcionamiento en ese instante, ¿de acuerdo? Es simplemente añadir más elementos de cómputo dinámicamente, más servidores, en definitiva, más ordenadores, y los problemas se pueden procesar de la misma forma. Bueno, creo que esta ya debería ser un poco la definitiva, ¿no? Fijaros, en la parte izquierda tenemos datos masivos, es decir, grandes cantidades de datos. Si vamos por la rama de la parte superior, tendríamos que aplicándole a estos datos masivos las tecnologías del Big Data, lo que tenemos es información. En definitiva, las tecnologías del Big Data hemos dicho que lo que nos facilitan es poder tratar esos enormes volúmenes de datos. Si utilizamos algoritmos, digamos, convencionales, podemos sacar información. Es decir, tú imaginas que tienes 5 números y con 5 números le puedes calcular una media. Por ejemplo, fácilmente la puedes hacer incluso de cabeza o con una calculadora. Si en vez de 5 números tienes 5 millones, probablemente a lo mejor no puede hacerlo ni tu ordenador actual, ¿no? Y si con 5 millones me dices que sí, pues te digo 500 millones, ¿no? Entonces con 500 millones tu ordenador ya no podría. La tecnología de Big Data te permite seguir haciendo, digamos, ese tipo de algoritmo, más básicos o menos básicos, da igual, aunque el volumen de datos sea extraordinariamente grande. Sin embargo, nos vamos por la rama inferior, las tecnologías de Big Data combinado con el Machine Learning, lo que nos permite es obtener conocimiento. Es decir, no realizar cálculos de naturaleza determinista o relativamente sencilla,
sino algoritmos de descubrimiento de información, pero extendidos a enormes volúmenes de datos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros ahí la diferencia. Una cosa es la información y la otra es el conocimiento, que va bastante más allá. ¿De acuerdo? Lo que comentaba en la par de pantalla atrás, ¿no? ¿Qué es el conocimiento oculto? Pues son, digamos, es el conocimiento que se encierra en los datos, pero que no se puede observar a simple vista, ni aunque fuesen pocos los datos. Es decir, que requiere, digamos, una herramienta de análisis con cierta inteligencia para poder darse cuenta de ese conocimiento que hay más allá. ¿Vale? Podríamos estar, digamos, dando la vuelta y perfilando mejores definiciones que un poco la que yo he hecho así al vuelo, pero creo que un poco se puede entender. Va en el camino, que probablemente eso ya sí lo conocéis, de la minería de datos. ¿De acuerdo? La minería de datos fundamentalmente lo que hace es extraer conocimiento oculto del KDD, del Knowledge Discovery Database. Es descubrir conocimiento un poco más allá que el que simplemente se podría calcular u observar de forma sencilla. Imaginad las tecnologías de minería de datos que tienen intersección con las del Machine Learning, ahora vemos también otro gráfico que nos permite un poco distinguirlo, escalado con tecnologías de Big Data. ¿Vale? La potencialidad que ofrece. También habréis oído hablar del Deep Learning. Bueno, ¿por qué no es nombrado específicamente en esto de la cuarta revolución industrial el Deep Learning? En realidad sí lo estaba haciendo y es dentro del Machine Learning que estábamos nombrando, ¿de acuerdo? Deep Learning es una rama muy de actualidad dentro del Machine Learning y está muy de moda por el amplio grupo de problemas sorprendentes en algunos casos que resuelve. Me salto esto y después vuelvo atrás. Y este gran número de problemas, este gran número de aplicaciones tan interesantes de este deep learning o redes neuronales artificiales profundas, ¿de qué va? ¿Cuáles son? Lo vemos aquí, ¿no? Son los asistentes personales, los traductores automáticos, si habéis fijado, por ejemplo, los asistentes no hace falta que diga cuáles son. Los traductores automáticos, estamos hablando pues de, no sé si habéis fijado el traductor de Google en los últimos 3 años o así aproximadamente, el gran salto adelante que ha dado, ¿no? Que ahora ya casi, antes siempre cuando una traducción parecía así muy, digamos, entre comillas, chusquera, pues decíamos esto que lo ha hecho con el traductor de Google, ¿no? O sea, como algo así de una traducción de menor calidad. Sin embargo, ahora es una cuestión que claramente ha cambiado. La conducción autónoma. El Deep Learning es un elemento fundamental dentro de la conducción autónoma. El mundo de la asistencia sanitaria. Aquí, digamos, las aplicaciones son realmente sorprendentes. Por ejemplo, una de las más impactantes, siempre la capacidad de un médico, por ejemplo, dermatólogo, para poder observar distintos tipos de manifestaciones en la piel, si eran benignas o eran malignas y por tanto había que quitarlas y todo eso, pues era una cosa que solamente estaba dentro de las capacidades que podía tener eso, un especialista muy entrenado, con mucha experiencia, y aún así su nivel de acierto estaba alrededor del 70%. Bueno, pues actualmente, utilizando Deep Learning, las capacidades de las máquinas van más allá de ese 70%, están alrededor del 80% y creciendo porque estamos en una fase todavía previa y de crecimiento de esta tecnología. Es decir, que ya las máquinas pueden, o los algoritmos de Deep Learning ayudan a convertir, no a sustituir el médico, pero sí a convertirlo en un supermédico. Es decir, a utilizar ese recurso para que él sea aún mejor, ¿no? Para mejorar aún su capacidad de diagnóstico más allá de lo mejor que él podría realizar. En procesamiento de imágenes en general, Deep Learning es que en realidad su principal virtud está basada precisamente, o está alrededor, está en torno del procesamiento de imágenes, ¿no? Y en ese sentido, pues el coloreado inteligente, predecir los colores de cosas que a priori no había visto previamente, sin embargo funcionan extraordinariamente bien. Es decir, un montón de aplicaciones en torno al procesamiento de imágenes. Sistemas de seguridad visual también es procesamiento de imágenes en cierto modo, es decir,
sistemas de deep learning que detrás de una cámara son capaces de detectar cuando alguien, pues en un aeropuerto, en un banco, pues saca un arma. Es decir, no es necesario que alguien le dé al botón de alarma, sino que un sistema automático detrás de la cámara es capaz de detectar cuando se está produciendo algún tipo de robo, de atraco, ¿no? Porque está viendo efectivamente los cuchillos, pistolas o escopetas, ese tipo de... La escritura a mano automática, etcétera. Bueno, interpretar partituras de forma automática, todo eso. Estas redes neuronales artificiales no se les aporta el conocimiento, sino que se les entrena. Es decir, se les aportan enormes cantidades, y vuelvo a la pantalla anterior, se le aportan en el segundo punto, ¿lo veis? Grandes cantidades de datos. Es decir, para que estas redes profundas funcionen hacen falta dos elementos. Uno de ellos son enormes cantidades de datos y la capacidad de gestionarlos. La capacidad de gestionarlos está en torno al Big Data, ¿de acuerdo? De almacenarlos y procesarlos, y la supercomputación que pongo en el punto número 1. Y esa supercomputación específica para estas redes neuronales viene a través de las GPUs. Es decir, de los chips gráficos, originalmente, se les llama chips gráficos porque originalmente se produjeron pensando precisamente en tratamiento de gráficos, ¿no? Y esta tecnología que empezó por ahí, que se descubrió que tenía aplicaciones de supercomputación y que aún más se ha potenciado cuando esta supercomputación es justamente la que necesita el deep learning, pues ha hecho que empresas como NVIDIA pues haya pasado de ser una empresa de gráficos, estrictamente, a que monte precisamente, bueno, hace unas pocas semanas tuvimos un evento organizado por internet enorme, orientado a inteligencia artificial. Actualmente NVIDIA se ha convertido en una empresa de generar hardware para gráficos y para inteligencia artificial, pues casi a la par, o no sé, no sabría yo si decir si puede que incluso más para la parte de inteligencia artificial. ¿Quién es quién? Lo hemos comentado antes, lo veremos. Bueno, vale, pues aquí está, ¿no? Fijaros, tendríamos la inteligencia artificial, sería toda esta esfera en rojo, este círculo, lo estamos viendo en 2D. Dentro de él estaría el Machine Learning, que sería este azul. Dentro de él estaría completamente comprendido el Deep Learning, pero después hay una serie de disciplinas que no están contenidas dentro, sino que tienen intersección. Por ejemplo, el mundo del Data Science. ¿Por qué no está totalmente dentro de la inteligencia artificial? Porque está también la analítica de datos, y la analítica de datos tiene una parte de estadística, no es solamente inteligencia artificial, ¿no? El data mining sí estaría dentro del data science, ¿de acuerdo? Y el big data, si os fijáis, tiene una parte hibridada con data mining y data science, pero también con inteligencia artificial, con deep learning, pero en realidad no está dentro de ninguno de ellos porque, como estamos diciendo, es una tecnología que es aplicable a esta otra área, pero no es en sí misma una cosa de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning, data mining, no, es una tecnología genérica, puede servir perfectamente, por ejemplo, para hacer tratamientos estadísticos a un gran volumen de datos que no se podía hacer sin ella, ¿de acuerdo? Previamente, y nada tiene que ver a lo mejor ese cálculo estadístico con la inteligencia artificial, sí tendría que ver con el data science, ¿no? A lo mejor en este caso, o procesamiento, digamos, genérico de algún tipo de base de datos, ¿no? De encontrar, hacer determinado tipo de cálculos o de encontrar determinado tipo de hacer determinadas consultas, etc. Una cosa que me ha parecido interesante, y es que en una conferencia también de una universidad norteamericana comentaron al principio un elemento así un poco, digamos, sorprendente, ¿no? Y por eso lo pongo aquí. Algunas teorías consideran que el gran cambio evolutivo en los seres vivos que generó la diversidad de las especies fue precisamente la capacidad de captar y entender su entorno. Es decir, cuando determinadas células se evolucionaron para que se generase o se produjese o se propiciara el primer ojo, ¿no? Cuando esos primeros seres vivos llegaron a tener ojos, dejaron de, digamos, esperar a que el alimento llegase a ellos, sino que iban a buscarlo. Y ese fue probablemente, dicen, la teoría dice que ese fue probablemente uno de los grandes cambios que hizo que
las especies evolucionaran de forma muy rápida y se diversificaran mucho, ¿no? Fue un cambio evolutivo fundamental. Y se presenta, se comenta como algo que actualmente les estamos proporcionando a las máquinas. Les estamos proporcionando a través de Deep Learning la capacidad de ver y de entender por sí mismas, ¿no? Y quizás sea este el gran cambio en los próximos años del mundo de la computación. En cuanto a la explotación comercial de la inteligencia artificial, estamos hablando de que eso se ha producido, es decir, se comercializa la inteligencia artificial, cosa que no se hacía antes, porque se ha alcanzado una madurez importante en esta disciplina, aunque lleve más de 50 años, del orden de 70, pues esa madurez no la ha alcanzado quizás hasta ahora, ¿no? Y nunca antes la inteligencia artificial se había desarrollado, esto ya os lo he avanzado, principalmente en grandes empresas. Eso sí, hay que tener en cuenta que las grandes empresas lo hacen siempre con fines comerciales, ¿no? Quieren fundamentalmente ganar dinero. Si no, pues Tesla trata lógicamente de vender coches y de ganar dinero vendiendo coches, aparte de cambiar nuestro mundo y todo eso, ¿no? Y la medio de movilidad y tal. Bueno, y ahora viene la carrera por la implantación de la inteligencia artificial, de esta inteligencia artificial disruptiva que estamos hablando. Y aquí, en los últimos años, las noticias eran, que veíamos en los periódicos, eran inquietantes. Por ejemplo, es muy típico, y recojo 8 o 10, las vamos a pasar rápidamente. Noticias del tipo: China y Estados Unidos dejan atrás a Europa en inteligencia artificial. Bueno, la cosa parece que no pinta bien, ¿no? China domina el panorama incluso en universidades y organizaciones científicas, y ponen el número de compañías que acaparan el mayor número de solicitudes de patentes, y son norteamericanas, japonesas, coreanas, y Europa no aparece por ninguna parte, ¿no? Y dice, ¿y Europa dónde está? ¿No? Y ahí se ve, por ejemplo, principales grupos de investigadores en un ranking de 500 por países. Fijaros dónde está China, incluso donde ponen a Estados Unidos, Corea, Taiwán, Europa por fin aparece ahí. La pandemia constata la hegemonía de Asia frente a Europa en inteligencia artificial. Estados Unidos y China golean a Europa por inteligencia artificial. Aquí una parte, aunque como no estoy suscrito al periódico, pues nos se ve un poco borroso, ¿no? Fijaros la parte del final de la columna de la izquierda y la columna de la derecha. Viene a decir, bien, algo así. El primer satélite artificial que orbitó la Tierra, bueno, se refiere a la Unión Soviética, como los avances de la carrera espacial. Dice, si el siglo pasado estuvo marcado por una trepidante pugna por la conquista del espacio exterior, hoy la batalla se libra en el campo de la inteligencia artificial. Pues quedamos hacia atrás, hacia adelante. La inteligencia artificial acelera y no queremos enterarnos. China o Estados Unidos. ¿Quién ganará la batalla por el dominio de la inteligencia artificial? Bueno, y aquí por fin aparece ya algo, fijaros, 2021, empiezan un poco a llegar a los periódicos algo de que esto, de que Europa va tarde, pero va, ¿no? Es con esta que os marco en la parte inferior, ¿no? La Unión Europea ha presentado sus planes para regular esta tecnología al tiempo que espera seguir encaminada a recobrar su soberanía tecnológica en diversos campos, ¿no? Dentro de una noticia en la que de nuevo decía China, Japón y Estados Unidos acaparan el 78% de las patentes sobre inteligencia artificial registradas en el mundo, ¿no? Y Europa se queda atrás. Pero aquí, fijaros ya, abril del 21, incluso en los periódicos empieza un poco a verse que algo se está moviendo, y efectivamente algo se está moviendo. En 2020 se presentó en la Comisión Europea, además traducido a todos los idiomas, por tanto lo podéis leer en español si lo buscáis fácilmente, el Libro Blanco de Inteligencia Artificial, Comisión Europea. Os aparecerá ese enlace que tenéis ahí, y es un documento sobre cuál sería el enfoque europeo con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Fundamentalmente lo que podemos decir es que Europa en general es un entorno en el que, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que primero suele ir el avance tecnológico y después, mucho tiempo después, cuando ya se ha explotado comercialmente, llega la normativa y los análisis morales y todo eso, Europa es un poco al contrario. Cuando llega el avance tecnológico no se comercializa nada, se espera, se estudia, se requete estudia, se crea una normativa, y después ya con esa normativa sus empresas, digamos, empiezan a producir y
y todo eso y tratan de comercializarlo. Claro, alguien dirá, en ese tiempo hemos perdido efectivamente capacidad de explotación, digamos, económica. Pues sí, seguramente sí, yo también lo creo. Pero también es cierto que desarrollamos, por tanto, en este caso una inteligencia artificial o lo que sea, digamos, observada o controlada o gestionada, no dominada, digamos, por la parte económica que pueda tener, sino con muchas otras ópticas, sobre todo desde el punto de vista estudiadas, desde el punto de vista moral, ¿no? Entonces, bueno, fijaros en cualquier caso cómo empieza el libro blanco sobre la inteligencia artificial, ¿no? Dice, la inteligencia artificial se está desarrollando rápido, cambiará nuestras vidas, pues mejorará la atención sanitaria, por ejemplo, incrementando la precisión de los diagnósticos y permitiendo una mejor prevención de enfermedades, aumentará la eficiencia de la agricultura, es totalmente multidisciplinar, como estáis viendo, como avanzábamos, contribuirá a la mitigación del cambio climático, a la correspondiente adaptación mejorará la eficiencia de los sistemas de producción a través de un mantenimiento predictivo, aumentará la seguridad de los europeos y nos aportará otros muchos cambios que de momento solo podemos intuir. Fijaros, hemos dicho la parte médica, sanitaria, que hemos comentado, muy importante. Ahora, además, nos hemos dado cuenta todo el mundo que la parte sanitaria es fundamental en una sociedad. Mejor prevención de enfermedades. También la eficiencia de la agricultura, todo lo relacionado con el cambio climático. La eficiencia de los sistemas de producción. La seguridad de los europeos, estamos hablando de las cámaras inteligentes con capacidad de detectar por sí mismos circunstancias especiales sin personas detrás haciendo esa vigilancia. En un contexto de feroz competencia mundial, se requiere un enfoque europeo sólido basado en la estrategia europea para la inteligencia artificial presentada ya años antes, en abril de 2018, más o menos al mismo tiempo que, por ejemplo, la estrategia española para inteligencia artificial fue más o menos también por aquella época. Lo recuerdo porque estábamos en el CERI de 2018. Para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y abordar los retos que se presentan, la UE debe actuar conjuntamente y determinar de qué manera, a partir de los valores europeos, promoverá su desarrollo y adopción. ¿Os dais cuenta? Cuestión de los valores, cuestión de la ética, digamos, muy importante, que es un punto de vista que aquí en Europa domina pues todo este tipo de cambios tecnológicos en general, ¿no? Bueno, y entonces ya pues en otros digitales y tal se hacen eco de este documento, que en definitiva lo que podemos decir, ¿no? Este libro blanco de la inteligencia artificial, lo importante para nosotros que es, sí que hay un marco regulativo, pero hay sobre todo inversión. Es decir, hay que lanzar la inversión, hay que lanzar el desarrollo europeo competitivo y para ello hace falta dinero. ¿De acuerdo? Y entonces Europa tiene claro que va a poner mucho dinero. Fijaros, proporcionar financiación a los desarrollos innovadores en inteligencia artificial que empezó con un plan piloto en 2020. Y todos los que vengan después, ¿no? Establecer una nueva asociación público-privada en materia de datos, es decir, que todo el mundo, incluso las empresas, puedan contar con datos, sobre todo los que tengan los organismos públicos que se puedan compartir o como apropiadamente anonimizados. Bueno, aspectos que trata, gestión y conservación de los datos, tanto de entrenamiento, informar a los usuarios, robustez, supervisión siempre humana. En definitiva, ¿qué podemos decir de lo que hemos estado comentando hasta ahora? Que la inteligencia artificial es un elemento central y disruptivo de la cuarta revolución industrial, que actualmente ya existe el apoyo institucional europeo para su desarrollo con políticas y normas, ¿de acuerdo? Y con dinero, es decir, gran inversión. Centros de investigación, proyectos públicos y privados de grandes empresas, medianas y pequeñas. Creación de centros de innovación fuertemente financiados, los DIH, los Digital Innovation Hub. Y por tanto, y esta parte os afecta a vosotros directamente, la demanda de especialistas en entornos públicos y privados, inclusive en las empresas pequeñas. Y de forma transversal, en todos los sectores, industriales, sanitarios, agrícolas, financieros, energéticos, administración, etc. Fijaros, esto de la gran inversión os sonará, ¿verdad? Todos estos fondos de recuperación que se escuchan para países como España por el COVID y todo ello, que estáis escuchando, que vienen ligados a desarrollo digital. Desarrollo digital específicamente, en la mayoría, para proyectos de aplicación de tecnología de inteligencia artificial. Es decir,
Y no estamos hablando de fondos de investigación centrados en universidades y todo eso, no, centrados en empresas. Es decir, lo que se pretende es que las empresas europeas sean competitivas a nivel internacional basados en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Para eso hacen falta especialistas en inteligencia artificial. Y hay mucho dinero para estas empresas. En el plan piloto, por ejemplo, este de 2020, pues lo que hizo el ministerio fue lanzar convocatorias de proyectos para empresas. Y estas convocatorias de proyectos para empresas, lo que les decían es, propon algún tipo de tecnología que quieras aplicar y preséntame por qué esa es una buena idea, cómo va a revolucionar tu producción, qué ventaja competitiva te va a dar, cuántos puestos de trabajo vas a generar, y se recogieron desde el ministerio esos proyectos y estábamos en el plan piloto. Y después se evaluaron. Por ejemplo, yo actué, entre otros muchos profesores de universidades, de la parte de la tecnología, fui evaluador también de proyectos de este tipo. En concreto me asignaron 5 y estuve viendo un poco cómo va, ¿no? lo que las empresas hacen, ¿no? Desde empresas que tratan de industria tradicional con sistemas de adelantarse a fallo de máquinas observado, digamos, con inteligencia artificial de forma automática para hacer los mantenimientos mucho más rentables, ¿no? En el momento apropiado, ni sistemáticamente, ni cuando ya la máquina se rompe, sino en el momento justo, ¿no? Cuando se detecta que puede haber algún tipo de fallo cerca para no parar esas producciones y todo eso. Desde proyectos de ese tipo hasta pues mero específicamente de tratamiento de datos, de analítica de tendencia y pensamientos sociales, bueno, agrícolas, aplicaciones a la agricultura para mejorar la producción de las distintas centros agrícolas, como puedan ser a lo mejor pues las típicas cooperativas, etcétera. Bueno, algunas comunidades autónomas se veía que ya presentaban porque esto era a nivel nacional, algunas comunidades autónomas se veían que a tener cosas, digamos, avanzadas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Galicia, que las empresas o generan por ellos mismos el proyecto que presentan o si consideran que no tienen el nivel tecnológico apropiado, pues van acompañadas de centros de investigación que ya están creados allí, de un centro de investigación que está creado específicamente para acompañar a las empresas a ayudarle a esa implantación, ¿no? Y entonces, centros de investigación que en definitiva son profesores de las distintas universidades de la comunidad autónoma que trabajan específicamente, además de sus clases de investigación rutinaria, en este tipo de acompañamiento, de transferencia de tecnología a las empresas para que puedan hacer esto, ¿no? Fijaros, decía, creación de centros de innovación fuertemente financiados, los DIH, los Digital Innovation Hub. De lo que trata es de unión de universidades y de especialistas en determinado tipo de tecnología que asesoran fundamentalmente a las empresas de su entorno. Es decir, hay una empresa que se dedica a hacer, por ejemplo, supongamos, maquinaria agrícola aquí en Huelva, ¿no? Y esa empresa, pues, dice yo, los cacharros que produzco son específicamente mecánicos, hidráulicos y, bueno, con una electrónica, digamos, básica para hacer este tipo de control. Pero yo quiero ser competitiva y se me ocurre que la competitividad va pues a través de los mantenimientos preventivos, a través de que las máquinas sean más automáticas, no lleven una persona encima, a través de, o sea, se le puedan ocurrir distintos tipos de ideas, ¿no? Que puedan sustituir determinado tipo de mano de obra, de trabajo duro, que estén agachados continuamente allí poniendo cosas en el suelo o recogiendo cosas, todo eso, ¿no? Con, por ejemplo, eso, robotización en definitiva, ¿no? Bueno, pues quiero hacerlo en estas líneas específicamente. Pero claro, dice, ¿yo cómo voy a un proyecto del ministerio sin conocer la tecnología asociada? ¿Cómo puedo hacer eso? Pues entonces habla con los Digital Innovation Hub, que encuentra la gente, son centros que ya están financiados a través de Europa, ¿vale? Y encuentran a la gente apropiada. Y la gente apropiada se reúne con ellos, les dice cómo tienen que hacer el proyecto, cómo se puede conseguir, le ayudan a la redacción y después el dinero llega a la empresa para desarrollarlo. A lo mejor tiene que pagar una parte, ¿no? Para ayudar a las universidades que le soporten parte de ese desarrollo, pero después ellos tienen que continuar con su propia tecnología, manteniéndole todo eso, por tanto tienen que contratar en cualquier caso a especialistas dentro de esas empresas para poder
continuar con esos productos y continuar su evolución y todo eso. Es decir, que a lo mejor hay menos gente que se agacha a plantar o a recoger la planta, pero precisamente la gente que se va a emplear son los que mantienen esos sistemas automáticos y mejoran los algoritmos y todo eso y aplican esas tecnologías, ¿no? Lo que siempre se ha dicho, se traslada, digamos, puestos de trabajo de menos cualificación a puestos de trabajo con mayor cualificación. Y ahora entenderéis por qué os digo lo de la enhorabuena. Vosotros estáis en tercero y además sois los de la especialidad de computación. Es decir, que desde mi punto de vista estáis en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Os llega cuando estáis estudiando la titulación informática, que mejor os prepara para este mundo disruptivo actual y para los próximos años. Y además se necesitan titulados en informática en general, pero además especialistas en ciencia de los datos y en machine learning. Y vosotros ya habéis escogido incluso la especialidad, es decir, que ya habéis escogido acertando, ¿no? Por eso os felicito, porque a lo mejor no toda esta información la teníais el año pasado cuando realizasteis la elección. Por tanto, genial, ¿no? Estáis en primera fila. Como hemos dicho, estáis en la especialidad de computación. En cualquier caso, pensad que la elección de la especialidad no os limita, es decir, vosotros con vuestra formación de computación podéis optar por lo que más os guste dentro del campo de la informática a nivel de profesional. Es decir, hablando claro, que hay trabajo en el desarrollo de aplicaciones también, en los sistemas de información, en los sitios web, en la base de datos, en todo lo que ha venido siendo lo habitual o lo más frecuente. Sin embargo, la predicción a corto plazo es que la mayor demanda iba a ser en los especialistas en inteligencia artificial. Es decir, que yo lo que os diría, porque eso es una cosa que sí he observado en cuarto, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho comentar a los profesores de las troncales, ¿cuántos estudiantes tienes en la asignatura troncal de metaheurística, ¿no? Que yo la he impartido también con Miguel Ángel Rodríguez muchos años. Pues hay 20, bueno, genial, ¿no? ¿Cuántos hay en la asignatura? Pues 22, 23, bien, genial. Bueno, ¿y cuántos hay en la optativa X? Y hay menos, ¿no? De la especialidad de computación me refiero. Y un poco preguntando a los compañeros vuestros de cuarto, pues muchas veces es un poco de cierto complejo, como decir, bueno, yo he escogido computación porque me gusta más, ¿no? Pero no tengo totalmente claro que no me pueda ayudar a mi empleabilidad diversificarme. Es decir, hay un poco como de cierto complejo, ¿no? Es decir, si escojo una optativa de computación, parece como estoy demasiado centrado en la computación. Bueno, eso es lo que habéis pensado tradicionalmente, incluso los que están en cuarto este año, que como digo, estoy en contacto con ellos. Y la idea es un poco eso, quitaros complejos de toda clase, porque habéis escogido la especialidad correcta, ¿no? En este momento justo, ¿no? Para poder optar a este tipo de empleos muy especialistas en el mundo de la inteligencia artificial. Por tanto, en la Universidad de Huelva tenéis, como digo, la especialidad con sus obligatorias, que ya las conocéis, las optativas de computación, que es donde precisamente más se profundiza en todo esto, donde realmente os hacéis especialistas en este tipo de técnicas. Ahora habéis tenido una formación genérica en cosas en cuestiones de algoritmos, de computación y de inteligencia artificial que son necesarios para poder tener ahora la especialización. Y esa especialización la encontráis mayormente en las optativas de computación y en el máster para los que continúen después de cuarto, donde hay una rama específicamente de Big Data, es decir, dedicada al Data Science, a la computación inteligente, al Deep Learning. La asignatura de computación inteligente se va adaptando a la tecnología disruptiva del momento y actualmente tenemos más del 50% de la asignatura ya centrada en Deep Learning, ¿no? En esta aplicación del Machine Learning específicamente al tratamiento de imágenes para dotar de capacidad de obtener visión, digamos, a un nivel de conocimiento dentro de las máquinas, ¿no? Bueno, las asignaturas de computación del grado de informática ya las conocéis, obligatorio, sistema inteligente, representación del conocimiento, realidad virtual, sistemas de percepción, etcétera. También alguna obligatoria como Machine Learning, muy específica en estas cosas que hemos comentado hoy, minería de datos, que es una opcional, interesante para el mundo del Data Science, aunque no cierra, que esta es una cuestión también muy habitual vuestra. Si ya no he hecho minería de datos, eso me perjudica pensando a nivel de máster, ¿no? Sobre todo. Pues no, porque un poco tratamos de barrer de nuevo. El máster, todos los másteres en general de informática están montados con ese principio, sabiendo que incluso la gente puede venir hasta de otras especialidades. Entonces, no, es bueno, pero no.
la inteligencia artificial aplicada a robots, que he impartido yo algunos de estos años pasados, la programación de juegos, en la que también he participado, y un bloque muy potente, alrededor de, digamos, 1/3 de la asignatura de programación de juegos es la inteligencia artificial aplicada a la programación de juegos. Vale, entonces ahí hay un punto importante de inteligencia artificial. En IAR, ahora os comento después por qué hay, aunque el título quizá, inteligencia artificial aplicada a robots, quizá debería ser inteligencia artificial aplicada en general. Pero bueno, a robots fue el título que se le puso en principio. Y hay otras asignaturas también dentro de la especialidad de computación, que son todas esas que están un poco orientadas al mundo de la animación por ordenador. Los gráficos son otras tecnologías interesantes, no están, digamos, tan ligadas a la inteligencia artificial, pero son también optativas a vuestro alcance. Y el máster en informática, ya por si tenéis curiosidad, aunque sea más a largo plazo, no del año que viene, sino después, pues está la computación inteligente, como os decía, que es donde fundamentalmente tenemos el deep learning, algo de computación flexible, cada vez menos computación flexible y más deep learning. Una asignatura específica de 6 créditos en Big Data, de ciencia de los datos, con todas las tecnologías en torno al Hadoop, Spark, Flink, todo eso. Esta asignatura de Big Data se han interesado por ella profesores de la Facultad de Economía, y cada año, bueno, nos pusieron una asignatura también así, Sistema Procesado Masivo de Datos, ya digo, para economistas, en el máster de Economía, y cada vez le van dando más créditos. Es decir, que una versión reducida y sencilla de esta asignatura se le cuenta a los economistas porque allí en la Facultad de Economía consideran que saber Big Data le cambia la vida a un economista. O sea, fijaros si tiene relevancia, y además no han intentado, como en otras ocasiones, darlo a ellos mismos, sino que vienen a la parte de los profesores de computación, fundamentalmente, lo cual es pues, genial, ¿no? Infraestructuras para Big Data, que es, si Big Data es la parte de la algorítmica, digamos, de la ciencia de los datos, infraestructuras para Big Data es cómo aprovechar pues, infraestructura en la nube, no solamente las instalaciones físicas, en servidores físicos, y centros de datos propios, sino en disponer de estas tecnologías en la nube. Técnicas escalables para análisis de datos es Machine Learning en Big Data. Ya decíamos que era fundamentalmente lo que nos permitía descubrir conocimiento, más que simplemente descubrir información, que es la tecnología exclusiva de Big Data. También almacenamiento y gestión de la información, es decir, todo el entorno al MongoDB y todo eso, base de datos, digamos, para entornos de Big Data. Diseño y gestión de centros de datos que se crean cuando se hacen estos centros orientados a Data Science y todo eso. Es decir, que dentro del máster hay dos especialidades, la de seguridad y la de Big Data. Y la de Big Data está en el foco, totalmente. Digamos que las tecnologías dominantes un poco son todo en torno al Big Data, la ciencia de los datos, y la otra es la del entorno al Deep Learning. La del Deep Learning podéis tocarla ya en IAR el año que viene, por ejemplo, ¿vale? De hecho, bueno, ahora venían las cuestiones, pero me adelanto un poco. Bueno, aquí había copiado un poco para que veáis un trozo de cómo son las prácticas, por ejemplo, de este año en IAR. Estamos utilizando dispositivos. Bueno, esto es una Raspberry Pi, pero ahí estamos utilizando específicamente una Jetson Nano, ¿vale? Que es otro parecido, pero que lleva un acelerador de cálculo de inteligencia artificial ya incorporado, porque es una GPU de NVIDIA, ¿vale? Conectado a una cámara, y esa cámara está, aquí lo tenemos, justamente, se lo tenía aquí abajo. Esto es una Jetson Nano, que voy a hacer como una Raspberry Pi, la produce NVIDIA, tiene además de una CPU, una GPU, por tanto no necesita un acelerador independiente, le conectamos las cámaras, y ahora, por ejemplo, vuestros compañeros están haciendo pues como si fuese una cámara con capacidad de reconocer personas y hacer tracking de las personas, que serviría, por ejemplo, para vigilancia, o para una cámara de videoconferencia que te puede mover por un aula y te va siguiendo con la vista, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, el Now que tenéis ahí a la parte izquierda también lo tenemos allí. Este año no lo hemos utilizado, pero allí está, digamos. Y la máquina que tenéis abajo es un servidor NVIDIA, que también lo tenemos para cuestiones de Deep Learning. Bueno, todas las tecnologías de TensorFlow, PyTorch, todo esto. ¿Vale? Esto soy yo mismo, este es mi propio dedo, haciendo el entrenamiento de la Jetson esta que comentábamos anteriormente. Esto es como está montado un poco todo el dispositivo. Esto está sacado, digamos, de las presentaciones directamente de allí de IAR, para que, bueno, pues un poco sepáis efectivamente, pues,
que no son cosas, que no son promesas a largo plazo, sino que, digamos, procuramos que ese tipo de tecnologías las tengáis ya el año que viene en las optativas que tienen capacidad de darles cabida, ¿vale? Bueno, pues cuestiones, no sé mucho los que estáis aquí, pero seguramente tenéis curiosidades de todo esto, preguntas. Me voy a disculpar porque no hemos pasado de tiempo. Yo empiezo una clase ya. Hace 3 minutos tenía que haber empezado. Vale. Así que, vamos, además que ellos también tendrán clase, supongo. Vamos a tener que cortar. Sí, tenemos clases ahora. Vamos a tener que cortar. Así que me parece, está súper interesante. Y las preguntas, pues vamos a tener que dejarlas para hacerlas por correo, por ejemplo. Me podéis enviar las consultas si queréis, tengo una duda por correo y ya yo se las dirijo a Antonio y os contesta, ¿vale? Correcto. Se las mandáis directamente. Bueno. Cualquier pregunta que tengáis de compatibilidad, de no sé qué, de esto, de lo otro, incluso Perfecto. de todo lo que está comentado. Muy bien, pues me enviáis los correos y yo se los redirijo a Antonio. O si, ¿vale? Vale. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Antonio. Ha sido una charla súper interesante. A mí me ha encantado. Me ha encantado. Estaba pensando que el otro día estuve mirando la estadística de quién ve los vídeos. Tenemos un 20 y tantos % de personas en México que están siguiendo los vídeos de las clases. Y mayoritariamente gente en Sudamérica. Yo estoy, si quisieses publicarlo en internet, me parece súper interesante para que gente que no está siguiendo ya, que sigue las clases de representación de conocimiento, pueda tener una perspectiva de lo que se hace aquí. Pero bueno, ya lo hablamos, eso ya se decide. Muchas gracias a todos por escuchar, por atendernos. De acuerdo, muchas gracias. Venga. Venga, Hasta nos luego. nos vemos el jueves. Hasta luego.